En este primer capítulo, el autor nos da a conocer el personaje principal, que será Don Quijote de la Mancha, más conocido como Alonso Quijana, y nos da a conocer una pequeña introducción de lo que será esta obra, de cómo el personaje principal, debido a su, por decirlo así, admiración, y más que todo admiración es como una accesión hacia los libros de caballería, tomó la decisión de volverse caballero, vendiendo unas cosas, y con las armas de sus bisabuelos decidió armarse a sí mismo y nombrarse caballero. Le puso de nombre a su caballo Rocinante, y decidió que para ser un caballero necesitaba una amada, y su amada era Dulcinea del Toboso. Para subrayar en este primer capítulo, cabe destacar la imaginación y lo perdido que ya se encontraba, Don Quijote de la Mancha por los libros de caballería. Gracias. A mí me correspondió el segundo capítulo de Don Quijote de la Mancha, el cual nos habla de su primera salida. Ahora vamos a observar algunas de las ideas principales que yo subrayé. Se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesto su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta felicidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible. Esa es la primera idea principal que subrayé del texto. Ahora vamos a ver la segunda idea que subrayé. Y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era un armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo lo ganase. El capítulo que me correspondió es el número 3, y en este vamos a subrayar los acontecimientos más importantes. El primer suceso que vamos a subrayar es cuando Don Quijote se postra ante los pies del ventero y le pide un deseo, que es que lo convierta en un valeroso caballero. Otro suceso que vamos a subrayar es cuando Don Quijote dice que en vuestro castillo velaré las armas. Pero en aquel castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas. Hola, mi nombre es Susana Duarte y soy del grupo La Escuadra del Éxito. A mí me correspondió hablar del capítulo 4, el cual consta de 7 párrafos en los cuales resalté lo que a mí me pareció los aspectos más importantes. En el primer párrafo resalté 2 acontecimientos. El primero es donde dicen que Don Quijote recibió la orden de caballería. Segundo es el primer caso que pasa en dicho párrafo, que dicen que en el bosque halla a un labrador dándole azotes a un joven de 15 años que se llama Andrés. En el segundo párrafo resalté como un resumen de qué pasa cuando Don Quijote encuentra a dicho caballero dándole azotes al joven. Dice: por no cuidar bien mis ovejas y porque el joven dice que le debe dinero, Don Quijote le exige al labrador que le pague la deuda de su criado. El labrador le responde que Andrés tendrá que ir con él a la casa porque él no trae dinero. Bueno, ¿de qué pasa con todo esto?
y dice que amenaza a Don Quijote con volver si no cumple su promesa y sigue su camino. Tras su partida, el labrador vuelve a atar a Andrés al árbol y le da tantos azotes que casi lo deja por muerto. En el quinto párrafo resalté el hecho de que Fermín tiene que escribir sobre mí. Me parece muy importante porque es como él está dando a la luz un mensaje de que le gustaría de que toda la historia que él está pasando, los acontecimientos que está ocurriendo, le gustaría que todo el mundo supiera de quién es Don Quijote de la Mancha y todo lo que ha hecho. En el sexto párrafo, que Don Quijote les exige que declaren que no hay doncella más hermosa en el mundo que Dulcinea del Toboso. Esto pasa porque él se encuentra con unos vendedores en una plaza de mercaderos donde les dice tal frase, donde ellos le responden que no pueden dar cierta opinión sobre ella si no conocen su aspecto, al menos un retrato. Él les responde, esto es otra parte que resalté. La importancia está en sin verla lo habéis de creer, confiar, afirmar, jurar y defender. Me pareció importante porque es como Don Quijote resalta la belleza de Dulcinea del Toboso y hace como una aclaración de que para hablar de dicha belleza no se necesitan pruebas o ver a la persona o tener un retrato de ella. En el séptimo párrafo resalté dicha frase que dice: sin embargo, los mercaderos se niegan a hacer semejante declaración sin poder verlo. Y resalté de que Don Quijote se ofende y arremete contra el mercadero quien lo dijo, pero Rocinante se tropieza y los dos se caen. Es un pequeño resumen de la situación que él pasa en dicho mercadero. Por último, cierro con: pase a lo sucedido, Don Quijote sigue feliz porque le parece una desgracia propia de los caballeros. Esas son las partes que resalté del capítulo 4 y para mí lo que hace como un breve resumen y partes más importantes de este capítulo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Rojas y a mí me correspondió el capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. En este capítulo resaltaremos los acontecimientos más importantes. Bueno, el primer acontecimiento importante es cuando el labrador encuentra a Don Quijote, lo reconoce y lo ayuda, y por el camino va escuchando los disparates que dice y se dio cuenta que estaba loco. A pasar por allí un labrador de su mismo lugar y un vecino suyo, que venía a llevar una carga de trigo al molino, el cual viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre el Rocinante, al cual tomó de rienda y del cabestro y se encaminó hacia su pueblo. Cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones, modo que la había leído en la historia en la Diana. El labrador se iba dando el diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco. El segundo acontecimiento importante es cuando están reunidos el padre, el barbero, ama de voces y su sobrina, hablando sobre la situación que estaba Don Quijote, diciendo que los libros han echado a perder el más delicado entendimiento y quemaron sus libros creyendo que así Don Quijote dejaría todo ese cuento de fantasía, que ahora me acuerdo de haber oído decir muchas veces hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos, tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo: señor maese Nicolás, muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en los desalmados libros desaventuras 2 días con sus noches. Mas yo me tengo la culpa de todo que no avisa a vuestras mercedes los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que han llegado, y quemaran todo ese descomulgados libros que tienen muchos,
Qué bien merecer ser abrazados como si fuesen en Jerez. Sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien les leyera de hacer lo que un buen amigo debería haber hecho. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Soto, me correspondió el capítulo 6. Vamos a subrayar de él las ideas más importantes para luego hacer un resumen. Del donoso y gran escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo. Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban guardados los libros autores del daño y ella se las dio de buena gana. Entraron dentro de todos y la ama con ellos y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños. Causó risa licenciado la simplicidad de la ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataba. No dijo nada la señora, no hay nada que perdonar a ninguno porque todos han sido dañadores. Parece cosa de misterio esta porque según he oído decir, este libro fue el primero en caballerías que se imprimió en España y todos los demás han sido tomados principio y origen de este, y así me parece que como adogmatizador de esa santa Tamara le demos sin excusa una condena después. Así es verdad, dijo el cura, y por esta razón se le otorga la vida por ahora. Veamos que está junto a él. Hízolo así el ama con mucho contento y del bueno Espatilán volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. De este parecer soy yo, dijo el barbero. El autor de este libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso Jardín de Flores. Este es el espejo de caballerías. Yo conozco a su merced, dijo el cura. Ahí anda el señor Reinaldos de Montobal con sus amigos y compañeros más ladrones de Caco. Y pares con el verdadero historiador Turpín, y en verdad que estoy por condenarlos, no más que destierro perpetuo. Ni siquiera porque tienen parte de la inversión del famoso Mateo Bayoyo donde tejió su tela de cristiano. Todo lo confirmó el barbero y tuvo por bien y por cosa muy acertada por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo, y habiendo otro libro que era el de Palmerín de Oliva y estaba junto a él otro que se llamaba Palmerín de Inglaterra. Después de terminar Subrayar las ideas principales del capítulo 6, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de este capítulo. Este capítulo básicamente trataba de los libros que quemaron el cura y el barbero. Ellos le pidieron las llaves al ama de Don Quijote y ella se las dio para entrar a la biblioteca de Don Quijote. Allí quemaron más de 100 libros y otros pequeños. El cura y Don Quijote hicieron quemar todos los libros, en especial los de caballería. Para llevar a cabo su plan decidieron quemarlos en el corral para que nadie se pudiese ofender o molestar. El cura y el barbero decidieron quemar casi todos los libros, a excepción de alguno como pudo ser el de Amadís de Gaula. Cuando ya habían quemado todos los libros grandes, se dispusieron a quemar todos los libros de pequeño tamaño que trataban de pastores y de amoríos. Quemaron todos los libros a excepción de uno o dos que los guardaron para leerlos posteriormente ellos. Algo que nos causó bastante curiosidad es que el ama le dice a ellos que roceen el aposento porque puede que de pronto haya un encantador allí, y ellos como que les causa bastante intriga esto y deciden, leerlos para ver de qué tratan. El cura le ordena al barbero que vaya por los libros para ver de qué trataban. Entonces, esto es básicamente de lo que trata el capítulo 6 del libro Don Quijote de la Mancha. Gracias.